Y arrancamos, nosotros les contamos que hablamos de coyuntura, pero también nos gusta meternos mucho en las tendencias y poder conversar con emprendedores. Y en este caso vamos allá a hablar con Horacio Llobet. Horacio es el fundador de Nawayam y vamos a hablar también con él de tendencias en empleo, qué está pasando con las nuevas generaciones con respecto al trabajo. Horacio, muy buen día. Martina te saluda, ¿cómo andás? Hola Martina, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Es un gusto poder conversar con vos, Horacio, y no solamente de tendencias, también me gustaría que conversemos de tu historia y ¿por qué no les contás a los oyentes un poco de qué se trata Nawayam? Bueno, muchas gracias primero Martina, la verdad que me acuerdo cuando hablamos 2 o 3 años atrás que recién estábamos arrancando y que también nos hicieron una nota para entender qué es lo que estamos haciendo con Nawayam. Nada, básicamente Nawayam, para la gente que nos está escuchando, es una plataforma que a través de un videojuego y en tan solo 15 minutos que las personas se embarcan en esta aventura, el videojuego puede evaluar y medir las conductas y comportamientos de una persona para que luego nuestro algoritmo pueda predecir el match que hace esa persona con la empresa, la cultura y la organización. Para de esta manera, finalmente poder evaluar cómo se va a comportar esa persona en un determinado contexto o ambiente de trabajo. Algunos medios nos determinan como el Uber de los psicotécnicos. No somos psicotécnicos, pero vamos un poquito hacia ese lado. Muy bien, y en este momento acaban de lanzar una nueva encuesta que tiene que ver qué le está pasando a la generación Z en el trabajo, ¿no? Vos también has estudiado también a las generaciones mayores, a la Silver, pero ahora tenés más información sobre qué está pasando con esa generación y el empleo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que late en este momento? Sí, la verdad que sí, Martina, la verdad que me siento un apasionado de las historias de las generaciones porque creo que van marcando no solo un cambio en la vida tradicional, sino principalmente en el mundo del trabajo, que es donde finalmente el 30% del tiempo de nuestras vidas. Hoy un poco esta nueva generación, la generación Z, algunos también la denominan la generación de cristal, porque son mucho más conectados con las emociones que con la razón, empiezan a buscar otro tipo de tendencias dentro del mundo del trabajo. Antes nuestras generaciones o nuestros padres, nuestros abuelos nos fueron educando a trabajar como parte de un fin en sí mismo, y hoy estas generaciones lo usan como parte del camino, disfrutar mucho más el camino, y antes de renunciar a un trabajo estábamos acostumbrados a trabajar 20, 30 años en el mismo lugar, como fue incluso en mi caso que trabajé 22 años en Arcos Dorados. Hoy es difícil encontrar este tipo de generaciones, encontrar que se queden tanto tiempo. De hecho, cuando nos vamos a ver estadísticas de empresas tecnológicas, de las principales, de Facebook, Google y demás, el promedio que se quedan las personas es 1 año y 9 meses. Es poquísimo, es increíble. ¿Estás ahí, Horacio? Ahí se había cortado. Ahí te escucho. Sí, que cada tanto se corta un poquito, pero ahí te escucho. Perdón, porque estoy justo en la costa y hoy acá hubo una tormenta tremenda y acá a veces parece que estuviéramos en medio de la nada, las antenas empiezan a funcionar medio mal. No hay problema. Te decía que estas generaciones hoy tienen una mirada muy distinta del trabajo y empieza a tener mayor nivel de rotación. Antes había mucho más miedo en irnos de un trabajo. Hoy ellos no sienten ningún tipo de miedo. Es bueno, buscaré otro trabajo, encontraré, y mucho más en este mundo nuevo, mucho más federalizado con la tecnología, que antes, como decíamos, Dios está en todos lados, pretendía en Buenos Aires, yo me tuve que venir a estudiar a Buenos Aires. Claro. Hoy puede uno trabajar de cualquier lugar del mundo hacia afuera, por lo cual lo que se busca también dentro de en estas compañías que quieren trabajar es cuál es el propósito. Hay horarios flexibles, voy a tener oportunidades de crecimiento, cuál es el propósito que tiene la compañía en la que yo estoy trabajando. Digo, hay una mirada muy distinta que antiguamente era, bueno, si me dan una oportunidad de trabajo, me pagan un sueldo, listo, estoy feliz y trabajo ahí. Y Horacio, hoy con lo que es la coyuntura complicada, especialmente de nuestro país, ¿esta tendencia no aminoró? O sea, ¿la gente no se quiere agarrar un poco más de la silla por las dudas? No, sabes que por lo menos en todos los estudios que vemos, los jóvenes siguen siendo bastante disruptivos con esto, a pesar que obviamente después la billetera es la que define el pan que uno lleva a la casa, pero hoy los jóvenes, aparte se estiró el tiempo de que se quedan hoy viviendo con los padres. Nosotros quizás antes, más jóvenes, éramos más, bueno, a los 18 años me voy a estudiar, emprendo, y hoy los jóvenes pasan mucho más tiempo viviendo hasta más tiempo con sus padres, por un poco también este temor en Argentina, pagarte un alquiler, estudiar, trabajar, y la verdad que cuando mirás la billetera no te alcanza nada. Entonces hoy lo que están buscando es quedarse más tiempo
viviendo, aquellos que tienen sus padres obviamente tienen un lugar para donde quedarse más tiempo con sus padres y emigrar de su casa mucho más adultos que como éramos antes, que eran mucho más jóvenes. Horacio, vos mismo fuiste emprendedor, fuiste empresario, arrancaste muy desde los primeros puestos en este local de comidas, en McDonald's, como vos contás, porque lanzaste tu libro ahora donde contás toda tu historia, que es El juego de la vida, de preparar un Big Mac a CEO y de CEO a liderar una propia empresa. ¿Qué mirada haces de ese recorrido luego de haber estado en todos esos casilleros? Bueno, sí, la verdad que sí, el libro trata de, ojalá, inspirar a que más personas, como digo, yo no soy ningún distinto, provengo de una familia humilde, trabajadora del interior, donde mis padres no habían terminado ni siquiera la escuela secundaria, pero me habían inculcado que yo tenía que salir a patear el tablero, que me iban a apoyar, y bueno, vine a Buenos Aires a estudiar y a tratar de hacer ese camino distinto. Y sí, lo importante yo creo que también, y esto sí es para las nuevas generaciones, es ojalá el lugar donde uno encuentra ese trabajo, ese primer empleo, que para mí es extremadamente importante encontrar un primer empleo, pero más allá del primer empleo es encontrar una buena escuela, un lugar donde uno se pueda formar. Hoy creo que gran parte de lo que yo pude lograr hacer, de independizarme, tener mi propia empresa tecnológica, generar empleo, de ser disruptivo, muchas cosas donde apuntamos, pero orientados siempre a la empleabilidad y a que las personas las pasemos bien trabajando. Y si logramos una herramienta que haga ese match para que estemos más contentos, con mayor felicidad, y va a ser más productiva la empresa, nosotros vamos a estar más tiempo y se mejora un poco todo el ecosistema laboral. Y me parece que ahí es donde tenemos un lindo desafío y creo que hoy el haber tenido esa escuela importante fue la que me ayudó a formarme y a prepararme, pero hoy sentirme, no sé si más tranquilo, pero por lo menos mucho más preparado para tirarnos a este mundo de emprendedurismo, mucho más acá en Argentina, que siempre digo, los emprendedores en Argentina lo haces acá y el resto del mundo se hace mucho, pero mucho más fácil. Ni hablar, si la hiciste acá, después anda a cualquier lado, que va a ser todo bastante más simple de poder hacerse. Vos en tu libro contás, ¿no?, desde tus primeros pasos hasta haber alcanzado ese puesto de CEO y luego haber querido lanzarte a ese mundo emprendedor, pero son muchos años desde hacer esa primera hamburguesa hasta llegar a CEO. ¿Vos pensás que hoy los chicos tienen la paciencia para generar ese camino? ¿No? ¿Es distinto? No, yo creo que es distinto, Martina, yo creo que es distinto. Primero porque en mi época para estudiar yo tenía que ir a una biblioteca, agarrar un libro y estudiar. Hoy los chicos entran con un teléfono y acceden a una información que yo no tenía acceso a esa información. Hoy creo que hoy la tecnología también ayudó, como nos empeoró algunos aspectos de la vida, en otros nos mejoró muchísimo. Digamos, hoy las personas, yo veía en pandemia, ¿no?, toda la gente que hacía montones de cursos en Coursera, tenían certificados, y antiguamente vos tenías que ir a una institución para estudiar. Me parece que eso permite también abrir la cabeza y también empezar a generar mayor conocimiento. Y también las generaciones estas no tienen tanto paciencia como quizás teníamos nosotros, ¿sabes? Más de la inmediatez, ¿no? Y se aburren tanto el tiempo en un mismo lugar. Me parece que eso también es lo que las compañías tienen que aprender a capitalizar, de entender que están presentes a una generación totalmente distinta y que hoy ocupan el 20% de la población laboral dentro de las compañías. Entonces, eso creo que llevó también a una remodelación de las políticas internas para fidelizar, para motivar y para obviamente para atraer ese talento a las organizaciones. Sí, el tema que traes es fundamental, ¿no? Lo que está pasando en las empresas donde todavía cuesta, ¿no? Muchos te dicen, quiero retener, quiero que se pongan mi camiseta, quiero que se queden, y todavía cuesta mucho entender el nuevo paradigma de los jóvenes, donde van saltando de un lugar al otro de una manera mucho más ágil, que es difícil ese choque de distintas generaciones, ¿no? Que nos tocan negociar, que nos toca trabajar juntos. Estamos en un momento de mucha intergeneración trabajando. ¿Qué estás viendo ahí en las compañías? Cuando hay tantas generaciones distintas trabajando, que hemos gente con la que ha empezado con la máquina de escribir y los pibes de ahora que te entran con inteligencia artificial a todo lo que da. ¿Cómo la ves esa? Totalmente. Hoy ese es para mí el mayor dilema que están viviendo las organizaciones. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar hoy con más de 500 empresas en 17 países distintos con nuestra plataforma, con Nawayan. Más allá que nosotros le entregamos una solución, lo que te dicen es, bueno, es como, ya que estás acá, mira, tengo este problema, ¿cómo lo hacemos? Tiene que ver con esto, hay tantos sombreros de diferentes generaciones trabajando bajo el mismo techo. Total. Que hay una convivencia que a veces es mucho más desafiante. Si tenés uno el gerente general de una compañía por ahí un poco más
antigua, que vienen con proyectos mucho más antiguos y de mayor historia de la compañía, que generalmente son baby boomers, ¿no? Gente que vino educada y preparada después de una Segunda Guerra Mundial, después tenés generación X, generación Z, millennials. Hay todo un cambio cultural interno en las compañías que me parece que el gran desafío es cómo lo capitalizamos. Me parece que hoy la generación nueva que viene mucho más tecnológica, con un idioma que hoy muchos de estas otras generaciones les cuesta entender y ahí se va a formar una grita digital, es cómo aprovechamos esta nueva generación para educar a los más adultos en este acercamiento más copado, por así decirlo, con la tecnología, pero también los más adultos, cómo enseñamos la cultura del trabajo que estos jóvenes no aprendieron. Totalmente. Creo que ahí es donde podemos sacarle mucho jugo positivo. Me hiciste acordar a que en mi primer trabajo yo tipeaba cheques en una máquina de escribir. O sea, imagínate las décadas de laburo que se me acaban de caer con este comentario, pero posta que es muy rápido como ha pasado, ¿no? Son 20 años en los cuales yo, ponele, a los 18, 19, en mi primer laburo tipié en una máquina de escribir cheques y hoy estamos generando información con inteligencia artificial en cada uno de nuestros laburos y todo eso al mismo tiempo ocurriendo. Y vos, con la aplicación, con el videojuego que proponen, ¿vos pensás que nos ayuda a reperfilarnos? Porque no, hay muchos que más allá de lo que han estudiado, hoy ya no es el estudio lo que dice dónde vas a laburar o cuáles son tus aptitudes. ¿Pensás que con el videojuego también podés encontrar mejor ese perfil laboral? Sí, nosotros, mira, cuando lo arrancamos esto en el 2018, Martina, el desarrollo y empezar a meter la inteligencia artificial, ciencia de datos, ya se hablaba bastante de esto, pero no era tan fuerte como hoy, ¿no? Que desde el año pasado, de noviembre, que se implementó el ChatGPT, todos ya nos sentimos como más cómodos hablar de inteligencia artificial. Pero la diferencia más importante que estamos viviendo en este momento, yo me acuerdo cuando uno de los grandes cambios disruptivos que tuvimos en el mundo fue la revolución industrial, pero la revolución industrial nos la contaban nuestros abuelos, la leíamos en un libro. Hoy la revolución tecnológica que estamos viviendo con la convergencia de la inteligencia artificial que se va a convertir en la usina de mayor generación de empleo de la historia del mundo, la estamos viviendo nosotros, la estamos palpando y lo que está acelerando ese cambio cultural en todo sentido es muy fuerte. Entonces me parece que hoy si logramos tener tecnologías que nos puedan eliminar sesgos, que puedan atraer a las personas distintas, porque imagínate que una persona le digan, nada, te muestro manchas, vamos a ser psicotécnicos, vamos a hacer cosas que sin desmerecer esas herramientas, digo, hoy le dice a una persona, vamos a jugar un juego o un videojuego y tiene algo más conectado con una realidad actual y que digas, mira, después de terminar el juego, las 10 personas que mejor hacen match son estas 10 y después te enteras si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, dónde vive. Me parece que es mostrar una manera distinta y ahí, por lo menos hoy con la experiencia que tenemos, Martina, de las empresas con las que estamos trabajando, no sé, tenemos por ejemplo Coca-Cola en Singapur, clientes en Malta. Y la verdad que cuando vos escuchas el feedback, que no sabés, las personas se mantienen más tiempo en el lugar porque hicieron mejor match, porque nos dimos cuenta que eran esas personas correctas, y ahí es donde nosotros podemos seguir alimentando este algoritmo para ayudar a que las compañías y las empresas tengan una mejor relación. Si finalmente lo que sucede bajo un techo, que hay estudios que comprueban que más del 50% de las personas que renuncian a las empresas renuncian a la relación con el jefe más que a la organización. Horacio Llobet, haciendo una relación laboral. Horacio Llobet es experto en mercado laboral, ha fundado Nawayam, ¿no? Como recién nos explicaba, cómo la tecnología nos ayuda mucho más rápido a machear ese mundo de nuestras habilidades, de lo que podemos hacer, y además te cuenta su historia en un libro, que es El juego de la vida, de preparar un Big Mac a SEO y de SEO a liderar su propia empresa, así que él también la hizo y te la cuenta. Horacio, te deseamos lo mejor y muchas gracias por esta comunicación con Un Tiempo Más. No, muchísimas gracias a ti, Martina, que tengan muy lindo día, gracias.